nuestra penúltima plática del día de hoy con el impacto del laboratorio en la terapia de reemplazo renal sustitutiva. Y para eso nos acompaña el doctor Sebastián Tenorio Vargas. El doctor Sebastián Tenorio es médico con maestría en epidemiología de la Universidad Libre Seccional de Cali y cuenta con las certificaciones en el Protocolo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual, curso de actualización en urgencias y la certificación en normas de buena práctica clínica versión E6, R2 y regulación local en investigación. Es clínico en Colombia y actualmente es parte del equipo de SYNLAB Colombia como médico de enlace científico. Doctor Tenorio, agradecerte tu participación y que nos acompañes en este 11ª edición del curso de indicación e interpretación de exámenes de laboratorio. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Adelante. Les agradezco muchísimo por la oportunidad de estar acá. Al comité de CIEL, mi agradecimiento gigante, igual a SYNLAB por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Sebastián Tenorio Vargas, médico de enlace científico para SYNLAB Colombia, como lo comentaban. Vamos a revisar el tema de impacto del laboratorio en la terapia de reemplazo renal sustitutiva. Lo vamos a hacer a partir de un proyecto piloto que desarrollamos hace algún tiempo dentro del laboratorio SYNLAB Colombia como un ejemplo de lo que podemos hacer o el alcance que puede tener el laboratorio no solo desde el punto de vista diagnóstico, sino también desde el punto de vista del tratamiento y seguimiento y control de estos pacientes. Nuestro contenido, pues vamos a hacer una breve introducción, vamos a revisar acerca de los objetivos que tuvo ese proyecto, los datos que logramos obtener durante ese año, los reportes interpretativos que se generan a partir de nuestro laboratorio para cada uno de esos pacientes y los próximos pasos que desde el laboratorio clínico pensamos tener en la enfermedad renal crónica. Y finalmente vamos a concluir con el resumen de esta presentación. Nosotros desde hace algún tiempo hemos trabajado en un sistema de soporte a la decisión clínica. El sistema de soporte a la decisión clínica tiene la posibilidad de unir o mezclar diferentes fuentes de datos. Estamos hablando de los resultados del laboratorio clínico, las observaciones, la historia clínica, el tratamiento, datos administrativos, notas clínicas. Y al mezclar estas fuentes de datos se pueden construir diferentes tipos de reglas, algoritmos que están diseñados a partir de las guías de práctica clínica más actualizadas, los protocolos internos, las rutas de atención en salud y obviamente la parte del conocimiento clínico del médico especialista que está al frente de sus pacientes. Una vez construidas estas reglas, finalmente se generan reportes interpretativos que alertan o más bien notifican al médico tratante, ya sea por correo electrónico, por mensaje de texto o por diferentes medios, acerca de qué intervención o sugerencias más bien del tratamiento puede ajustar en su paciente de acuerdo a lo observado. La composición en la estructura es importante conocerla. Los sistemas de soporte a la decisión clínica se dividen entre los que están basados en conocimiento y los que no se encuentran basados en conocimiento, sino que operan a través de Machine Learning. Esto es importante conocerlo. El trabajo que nosotros hemos desempeñado con nuestro sistema de soporte a la decisión clínica es a través del conocimiento donde hemos construido un algoritmo a partir de las guías de práctica clínica y del conocimiento del médico especialista. Nosotros utilizamos como fuente de datos tanto el laboratorio como la historia clínica y a partir de este algoritmo y el sistema de soporte de decisión clínica que está conectado a su vez con el sistema de información del laboratorio empezamos a generar alertas en tiempo real. Definimos utilizar principalmente la anemia, porque la anemia en la enfermedad renal crónica es una de las principales consecuencias. Recordemos que ella se asocia con un mayor riesgo de evento cardiovascular, de hospitalización, de progresión a la enfermedad renal en etapa terminal. Está relacionada con mortalidad y con la disminución de la calidad de vida. La prevalencia de anemia aumenta con el estadio de la enfermedad renal crónica, llegando inclusive hasta en un 53,4% en el estadio 5
de esta enfermedad. Ahora, otro de los ejes fundamentales de nuestro algoritmo fue las causas principales de resistencia a los agentes estimulantes de eritropoyetina. Entre esas causas tenemos el déficit absoluto y funcional del hierro, la inflamación, infecciones crónicas, la malnutrición, las diálisis inadecuadas y el hiperparatiroidismo secundario severo. Estas son las causas por las cuales se puede generar una hiporrespuesta, que es la causa más frecuente en el déficit de hierro, entre ellas el déficit absoluto y el déficit funcional. Esto es clave. Este es el punto de partida de nuestro algoritmo. Haciendo un breve resumen, tenemos un paciente que se encuentra en enfermedad renal crónica, que ya ha pasado a terapia de reemplazo renal. Es un paciente que tiene una condición de anemia que, como sabemos, en el estadio 5 tiene una prevalencia superior al 50%, en donde el tratamiento clave a través del tiempo han sido los agentes estimulantes de eritropoyetina. Una vez tenemos el conocimiento de cuáles son las causas principales de resistencia a los agentes estimulantes de eritropoyetina, tenemos entonces la obligación de identificar el momento en el que empiezan a generarse estas causas para asimismo informarle al médico nefrólogo, al médico especialista, cuáles de estos pacientes y en qué cantidad se encuentran presentando estas causas de resistencia a los agentes estimulantes de eritropoyetina. Como lo comentábamos en la diapositiva anterior, la principal causa de hiporrespuesta a los agentes estimulantes de eritropoyetina son las deficiencias de hierro, ya sea la deficiencia absoluta o en su defecto la deficiencia de hierro funcional. Cuando nosotros estamos hablando del déficit absoluto del hierro, estamos hablando de una condición que responde a la administración de suplementos de hierro por vía intravenosa. Y luego tenemos la deficiencia de hierro funcional, donde a través de un proceso inflamatorio, donde se ha empezado a generar un bloqueo del sistema retículo endotelial, en donde el secuestro del hierro imposibilita poder utilizarlo y de esta manera el paciente entra en ese déficit funcional, que es quizás una de las condiciones más complejas porque no se logra corregir únicamente con la administración de hierro intravenoso, sino corrigiendo la causa de ese proceso inflamatorio que de base ya el paciente con enfermedad renal crónica por su enfermedad ya se encuentra en una condición proinflamatoria. Ahora, entonces recogemos ese resumen, ¿no? Tenemos entonces el paciente en una condición de enfermedad renal crónica. El paciente ya se encuentra en terapia de reemplazo renal, se encuentra en un estadio 5, donde su principal consecuencia es la anemia, con una prevalencia superior al 50%, y tenemos el tratamiento clave de estos pacientes, que es los agentes estimulantes de eritropoyetina. Pero resulta que existen causas por las cuales puede generarse resistencia a ese tratamiento y por respuesta a ese tratamiento, y la número 1 es la deficiencia de hierro, el déficit absoluto del hierro y el déficit funcional del hierro. Nosotros como laboratorio tenemos la posibilidad de identificarlo en tiempo real y poder informarle al médico tratante sobre esa condición. Para la construcción de nuestro algoritmo utilizamos diferentes guías, entre ellas, obviamente, CAIGO 2012, las recomendaciones para el estudio y tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica del Comité de Anemia de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión en su última publicación del 2018. Luego un artículo bastante importante de la Sociedad Española de Nefrología, en la que nos comentaba acerca de anemia en enfermedad renal crónica, el protocolo de estudio, manejo y derivación. Luego, un artículo interesante acerca del índice plaqueta linfocito y neutrófilo linfocito como marcador de resistencia a la eritropoyetina en pacientes con hemodiálisis crónica. Y finalmente, el PDW score, o esta escala de pérdida calórica proteica que se utilizó en pacientes de hemodiálisis para tratar de identificar o predecir las causas de mortalidad en pacientes que tienen esta condición, ¿no? Este es un pantallazo de cómo se construyó el algoritmo y qué es lo que identificamos a partir de los datos de laboratorio y también datos de la historia clínica de estos pacientes.
Aquí entonces tenemos la población. Utilizamos pacientes mayores de 18 años y con niveles de hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. En esa muestra que obtuvimos de pacientes de hemodiálisis, encontrábamos que cumplían la condición de ser adultos y tener niveles de hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro, 447 en el primer semestre. Para el segundo semestre aumentó considerablemente, 467 pacientes fueron identificados como pacientes adultos y con niveles de hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. Dentro de los resultados relevantes encontramos que casi que el 10% de la población se encontraba con niveles menores a 12 gramos por decilitro y se podían beneficiar de optimizar el tratamiento con hierro intravenoso sin necesidad de uso de agentes estimulantes de eritropoyetina. Ahora, 54,1% de los pacientes de hemodiálisis se encontraban en un estado de pérdida calórica proteica moderada y severa en el segundo semestre de 2021. ¿Y esto por qué es valioso? ¿Por qué es importante? Porque la tasa de mortalidad en esos pacientes es 3.25 veces mayor en pérdida moderada a la de los pacientes con un estado nutricional normal. Luego, también obtuvimos un dato muy importante y es que casi que el 5% de los pacientes con hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro presenta valores de PTH mayor a 800 en el segundo semestre de 2021, lo que hace sospechar la posibilidad de que se encuentren con hiperparatiroidismo secundario severo, partiendo de su condición de base. Cuando nosotros hablamos de los impactos clínicos y económicos, son bastantes. Lo resumimos en 5. La primera, la posibilidad de disminuir morbilidad y mortalidad, la posibilidad de disminuir la hospitalización por complicaciones, disminuir el uso de hemoderivados, mejorar el uso clínico de la eritropoyetina y finalmente priorizar el uso del hierro intravenoso. Esas son condiciones bastante claves y bastante importantes desde el punto de vista del impacto clínico y del punto de vista del impacto económico que puede tener una unidad renal. Ahora, tenemos el total de pacientes de hemodiálisis en primer semestre, 979. Cuando logramos identificar cuántos de ellos se encontraban con déficit absoluto y déficit funcional, encontramos que para déficit absoluto estaban el 5.8%. Y para el déficit funcional se ubicaba en el 8.9%. Eso nos indica que casi que el 15% del total de pacientes con hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro presentaba algún tipo de déficit de hierro. Eso es un dato enorme, porque tenemos la posibilidad que al identificar ese 15%, el paciente que tiene déficit absoluto podría ser candidato al tratamiento con suplementación de hierro intravenoso. Y el paciente que se encuentra con déficit funcional, identificar cuáles son las causas por las cuales hay un secuestro del hierro a partir del sistema reticuloendotelial. Y por qué esa causa de inflamación no está siendo corregida en la actualidad. En el segundo semestre tenemos entonces un resultado no muy distinto. Aumenta ligeramente, logramos encontrar que casi que el 17% del total de pacientes con hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro presentaba algún tipo de déficit de hierro, siendo déficit absoluto un 7.7% y un déficit funcional el 9.2%. Y este significado de esta gráfica es que a partir de la evolución en el tiempo, pasando del primer semestre al segundo semestre, podemos observar que los pacientes no mejoran, no evolucionan, no tuvieron un impacto en su tratamiento o quizás desde el punto de vista diagnóstico para poder identificar entonces las causas de hiporrespuesta a agentes estimulantes de eritropoyetina a tiempo. Y esto es el valor más grande que nosotros podríamos entregar desde el laboratorio.
Las alertas entonces tienen los objetivos de mejorar el uso clínico de la eritropoyetina y priorizar el uso del hierro intravenoso antes de aumentar la dosis de eritropoyetina. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las alertas y recomendaciones donde explicamos sobre un paciente con características de déficit absoluto de hierro, un paciente que tiene valores de ferritina en 170 y porcentaje de saturación de transferrina en 18.17. Y con esa caracterización que le alertamos al médico tratante, pues él puede identificar las posibilidades de utilizar dosis de hierro intravenoso antes de aumentar dosis de eritropoyetina y de esta manera corregir rápidamente la anemia de ese paciente. Ahora, tenemos entonces los pacientes candidatos a optimizar el enfoque del tratamiento, una vez más priorizando el uso del hierro y ajustando la dosis de eritropoyetina. Entonces teníamos pacientes que se encontraban con déficit absoluto en manejo con eritropoyetina en la actualidad y con un hierro intravenoso menor a 400 miligramos. En el primer semestre encontramos 14 casos que corresponden al 38,5% del total de pacientes con déficit absoluto. Y en el segundo semestre encontramos 14 casos en donde identificamos el 38,9% del total de pacientes con déficit absoluto. Eso pues en el segundo semestre. Entonces, una vez más, encontramos que en el tiempo estos casos, en vez de disminuir, aumentan. No son identificados de manera prioritaria o no se corrigen a tiempo. Y nosotros como laboratorio tenemos entonces la posibilidad de acercar esa información al médico tratante de primera mano. Aquí hago un paréntesis rápidamente. El médico tratante, el médico especialista, el médico nefrólogo en su actividad tiene un volumen alto de pacientes para atender en el día a día. En su consulta el tiempo es breve y el volumen de pacientes para atender es bastante alto. Esto significa que la posibilidad de identificar o revisar todos los parámetros de laboratorio es bastante complejo. Y encontrar o identificar rápidamente quiénes cumplen condiciones de déficit absoluto del hierro, déficit funcional del hierro, se puede convertir en una tarea titánica. Facilitar la información de identificarlos y poder llevar esa información de primera mano al médico tratante hace que el tratamiento pueda ser muy oportuno, la identificación de estos pacientes sea rápida y asimismo la corrección de esa anemia, sin necesidad de aumentar dosis de eritropoyetina, elevar las dosis y sin necesidad de pronto de subutilizar el hierro intravenoso. Acá tenemos entonces otro ejemplo. Además de dar la recomendación, o más bien la alerta del déficit absoluto del hierro de un paciente con ferritina en 170 y porcentaje de saturación de transferrina en 18.17, se da la recomendación de la dosis, la posibilidad de que el paciente considere realizar prueba terapéutica con hierro, 1 gramo intravenoso, teniendo en cuenta que la dosis actual se encuentra en 100. Obviamente, teniendo en cuenta lo que nos dice la guía de práctica clínica de que esto aplicaría si el paciente no se encuentra con inflamación. Entonces, aquí vamos un paso más allá. Lo habíamos hablado hace un momento. Encontramos el paciente con enfermedad renal crónica, paciente en terapia de reemplazo renal, estadio 5, donde se encuentra con una condición de anemia, hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. Es un paciente que ya se encuentra en el momento en tratamiento con eritropoyetina, con agentes estimulantes de la eritropoyetina, pero tiene dosis subóptima de hierro y tiene las condiciones desde el punto de vista del laboratorio clínico, valores de ferritina y porcentaje de saturación de transferrina para la clasificación del déficit absoluto de hierro, como lo dicta la guía. En ese orden de ideas, al revisar cada uno de estos parámetros, nos facilita la clasificación y podemos decirle, su paciente tiene una condición de déficit absoluto del hierro y te voy a recomendar evaluar o te sugiero poder identificar si el paciente podría ser candidato para prueba terapéutica con hierro sacarato 1 gramo intravenoso, teniendo en cuenta que la dosis que le estás aplicando en la actualidad es de 100.
Y esto es con base a que el paciente no tenga pues, una característica de inflamación. Toda esta información que nosotros le estamos llevando al médico tratante, al clínico, de cara al paciente, es una información específica, puntual, objetiva, ahorra tiempo y hace que el paciente sea el principal beneficiado. Luego tenemos los pacientes con déficit funcional que tienen manejo con eritropoyetina y que tienen manejo con hierro intravenoso. Pacientes que en el primer semestre nos encontramos con 27 casos, 67,5% del total de pacientes con déficit funcional, y en el segundo semestre 30 casos, 69,8% del total de pacientes con déficit funcional. Y esta información también es extremadamente valiosa, porque son pacientes que deben tener un secuestro del hierro a partir del sistema retículo endotelial. Son pacientes que se encuentran en un estado inflamatorio. Y si yo lo tengo en manejo con eritropoyetina y con manejo de hierro intravenoso, las dosis de eritropoyetina, las dosis de hierro intravenoso probablemente no beneficien directamente al paciente. Y lo que yo debo concentrar mis esfuerzos es en tratar de corregir la causa por la cual se está encontrando en un estado proinflamatorio, en un estado en el que se está secuestrando el hierro. Obviamente hay una condición de base. Paciente enfermo renal crónico, terapia de reemplazo renal, estadio 5, condición de hemodiálisis. Todas estas características de base son proinflamatorias. Pero entonces se hace necesario identificar qué otras causas pueden estar generando ese estado proinflamatorio que yo deba corregir antes de aumentar directamente la dosis de eritropoyetina y la dosis de hierro intravenoso. Entonces, cuando tengo el paciente con déficit funcional del hierro, miren, los valores de ferritina están en 499 y el porcentaje de saturación de transferrina se encuentra en 19. Además, encontramos que el paciente se encuentra con un índice neutrófilo linfocito mayor a 3.5, índice plaqueta linfocito mayor a 125, y en esos casos se recomienda mantener el tratamiento sin aumentar la dosis del agente estimulante de eritropoyetina y no iniciar tratamiento con hierro. Me prioriza la posibilidad de corregir la causa proinflamatoria de ese paciente, tratar de identificarlo y poder resolverlo antes de aumentar dosis de los agentes estimulantes de eritropoyetina o iniciar tratamiento con hierro intravenoso en un paciente que claramente se encuentra en un estado proinflamatorio. Entonces, estas posibilidades que nos resume el laboratorio clínico hace que el médico tratante enfoque y sea mucho más objetivo, preciso en su tratamiento y además en su seguimiento y el control del paciente con anemia en terapia de reemplazo renal. Luego tenemos los pacientes en tratamiento con eritropoyetina, pero que son candidatos a prueba terapéutica con hierro intravenoso para aumentar el nivel de hemoglobina o reducir las dosis de agente estimulante de eritropoyetina. Esto es importante porque estamos hablando de pacientes que, si bien no se encuentran en la condición de déficit absoluto del hierro, es decir, sus niveles de ferritina no están por debajo de 200 y sus niveles de porcentaje de saturación de transferrina no son menores a 20 directamente, pero aún así los valores de la ferritina no superan valores de 400 y 500, entonces se convierten en candidatos a prueba terapéutica con hierro intravenoso antes de aumentar la dosis de agente estimulante de eritropoyetina, o que inclusive me dan la posibilidad de ajustar esa dosis de agente estimulante de eritropoyetina. Entonces, esta condición que muchas veces se pierde porque no tiene una clasificación como tal, no tiene el nombre de déficit absoluto del hierro, no tiene el nombre del déficit funcional de hierro, ¿no? Simplemente se encasillan en pacientes candidatos a prueba terapéutica por el hecho de que los niveles de ferritina todavía me dan el chance, me dan la oportunidad de ajustar la dosis de hierro, es extremadamente interesante. En el primer semestre encontramos 25 casos. Esto equivale al 5,59% del total de pacientes con hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. En el segundo semestre tenemos 31 casos que corresponden al 6,64% del total de pacientes con hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro. Y son casos extremadamente valiosos porque si tú los sumas a los pacientes que tienen déficit absoluto del hierro, estaríamos hablando entonces de una cantidad bastante considerable
de pacientes a los cuales yo puedo optimizar el tratamiento y ajustar la dosis de eritropoyetina, que son considerablemente más costosas que el hierro intravenoso. Le doy la oportunidad de priorizar el uso del hierro. Puedo satisfacer las necesidades de las demandas de hierro, porque los niveles de ferritina me lo están indicando. Trabajo en ello y hago que la dosis actual del agente estimulante de eritropoyetina que tiene ese paciente sea suficiente y sea utilizada de manera óptima para que se corrijan los niveles de hemoglobina y pueda llegar el paciente a metas. Otra de las evaluaciones que hacíamos a través del algoritmo era identificar los pacientes con índice de resistencia a la eritropoyetina. Esto en base a las guías de práctica clínica y a la literatura, estamos hablando de un índice de resistencia a la eritropoyetina mayor a 10. En el primer semestre encontramos que llegaron a ser el 49%. Para el segundo semestre llegó a ser el 36%. Esto es bastante valioso. El índice de resistencia a la eritropoyetina hace que el nefrólogo pueda identificar de manera rápida en qué casos estos pacientes, a pesar de su tratamiento de base, de su manejo farmacológico con los agentes estimulantes de eritropoyetina, están en una condición ya de resistencia y debo rápidamente actuar en la corrección de esa dosis, identificar qué está ocurriendo con ese paciente. Pero entonces, aquí lo valioso es, si yo puedo identificar qué pacientes tienen la tendencia a tener o a presentar el índice de resistencia a eritropoyetina mayor a 10, identifico cuál es la causa que está relacionada a ese índice de resistencia mayor a 10, teniendo en cuenta las causas pues, de resistencia, hago esa correlación para poder asimismo impactar en su manejo de manera contundente, hago que el trabajo sea mucho más sencillo y mucho más oportuno. Entonces nosotros empezamos a identificar los pacientes que tenían resistencia a la eritropoyetina y identificar a su vez las posibles causas para que ese IRE se encontrara mayor a 10. En el primer semestre encontramos 228 casos. 228 casos que además de tener el índice de resistencia a la eritropoyetina, el 68% de ellos se encontraban con un índice neutrófilo linfocito e índice plaqueta linfocito elevado. El 68%. Luego, cuando pasamos al segundo semestre, logramos identificar que los pacientes con índice de resistencia a la eritropoyetina mayor a 10 eran 167 casos y que la condición de inflamación a partir del índice neutrófilo linfocito e índice plaqueta linfocito llegaba a ser un 69%. Esto nos quiere decir que tenemos un parámetro de laboratorio bastante costo efectivo, que no significa un estudio adicional, sino que hace parte del hemograma, estudio de base para todo paciente que se encuentra en estadio 5, en terapia de reemplazo renal y en condición de hemodiálisis. Podemos utilizar entonces un hemograma 4 con el índice neutrófilo linfocito, índice plaqueta linfocito, y evaluar si este se encuentra elevado, pues probablemente va a presentar un índice de resistencia de eritropoyetina mayor a 10. Si yo identifico de manera oportuna el paciente que ya empieza a presentar este índice elevado, me facilita la posibilidad de identificar que él va a realizar una resistencia a la eritropoyetina, que él va a presentar esa resistencia a la eritropoyetina en el tiempo. Y me puedo anticipar, puedo encontrar qué es lo que está sucediendo con ese paciente. También hicimos la evaluación de los pacientes que se encontraban con un KTB menor a 1.4. En el primer semestre encontrábamos 43 casos de 228 y en el segundo semestre 30 casos de 167. Teníamos un valor de KTB menor a 1.4 que a su vez, ¿no?, se encontraban con índice de resistencia a la eritropoyetina. Y esto también es valioso, porque entonces yo tengo pacientes con índice de resistencia a la eritropoyetina identificados, en este caso, por ejemplo, en el primer semestre 228. Listo, ya lo tengo identificado. Pero entonces me tomo el trabajo de revisar si el KTB de esos 228 pacientes se encuentra menor a 1.4. Identifico que se encuentra 43 casos. Probablemente esos 43 casos que se encuentran con un índice de resistencia a eritropoyetina y además un KTB menor a 1.4, pues la causa sea una diálisis inadecuada. Lo mismo sucede en el segundo semestre.
Tengo 167 casos con resistencia a la eritropoyetina, pero además de eso encuentro que los niveles de KTB son menores a 1.4. Probablemente la causa a esa resistencia a la eritropoyetina sea la diálisis inadecuada. Luego tengo pacientes que tienen sospecha de aplasia pura de células rojas. Encuentro 228 casos con índice de resistencia a la eritropoyetina en el primer semestre. Resulta que hay 5 casos que, además de tener el índice de resistencia a la eritropoyetina elevado mayor a 10, se encuentra con una sospecha de aplasia pura de células rojas, donde probablemente esa sea la causa por la cual están generando resistencia a la eritropoyetina. Y luego en el segundo semestre, pues se mantienen los valores más bien similares entre un semestre a otro. La oportunidad de yo identificar no solamente que está presentando un índice de resistencia a la eritropoyetina mayor a 10, sino que además tiene una condición de sospecha de aplasia pura de células rojas, le da la posibilidad de intervenir a tiempo el paciente. Luego tengo la sospecha de hiperparatiroidismo secundario severo, algo no menor que yo debo también revisar y evaluar. Si yo tengo un paciente que tiene valor de PTH mayor o igual a 800 en el tiempo, y eso de acuerdo pues a la tecnología, a la metodología que se está usando, recordemos que hay una variabilidad intermétodo dependiendo de la tecnología que se está trabajando para los resultados de la PTH intacta, pero si esto se mantiene mayor o igual a 800, dependiendo obviamente de la tecnología, superior en un periodo de 3 meses, pero es un paciente que probablemente tiene hiperparatiroidismo secundario severo. Son pacientes candidatos a paratiroidectomía. Y en este sentido, si yo encuentro 45 casos en el primer semestre y se los presento al nefrólogo, tiene la oportunidad de intervenir e impactar rápidamente en ese paciente. No solamente para corregir el hiperparatiroidismo secundario severo, sino también corregir una causa por la cual está generando resistencia a la eritropoyetina y por ende los niveles de hemoglobina no van a corregir rápidamente en este caso. En el segundo semestre encontramos 21 casos. Los porcentajes son muy similares, son proporcionales a través del tiempo, lo que nos habla sobre la identificación no está siendo oportuna o el tratamiento no está siendo oportuna en estos casos. Luego tenemos la escala de pérdida calórica proteica, el PW Score. Este artículo fue publicado en el 2014. Es artículo que nos habla de la validación de esta escala. Y también ya han venido otras publicaciones donde lo han validado en diferentes países. Es bastante interesante porque el diseño de este score está basado en la descripción del ISRNM del 2008. Un estudio descriptivo, longitudinal, multicéntrico de evaluación del score de 0 a 4, una población de estudio de 1.443 pacientes en diálisis crónica del 2005 al 2008, con análisis de desenlace de supervivencia de pacientes a 3.5 años. Interesante porque las variables que utiliza combinan también datos de laboratorio como datos de la historia clínica. Estamos hablando de niveles de albúmina sérica, el índice de masa corporal, la creatinina sérica ajustada a área de superficie corporal y la tasa proteico-catabólica. A partir de estas variables se puede clasificar si el paciente se encuentra en una pérdida calórica proteica moderada, en una pérdida calórica proteica severa, en una pérdida calórica proteica leve. Pero lo interesante del estudio es la posibilidad de hacer una predicción del riesgo de mortalidad que puede aumentar hasta un 5.68 veces con relación, o más bien en comparación al paciente que tiene una clasificación de pérdida calórica proteica leve. Y esto es información bastante valiosa para el médico tratante, para el nefrólogo. Cuando hacemos la revisión, hacemos la evaluación de esa escala del PW Score, encontramos pacientes en el primer semestre con pérdida calórica proteica moderada era un 36,9% de la población. Y con pérdida calórica proteica severa llegaba a ser el 14,5%. Ahora, si nos vamos al segundo semestre, el panorama no cambia demasiado. Entonces encontramos que pérdida calórica proteica moderada llega a ser un 38,7% y una pérdida calórica proteica severa llega a ser hasta un 15,4%. Si sumamos los dos porcentajes, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, pues logramos evidenciar que corresponde a más del 50% de la población.
Es decir, estamos encontrando que más de la mitad de pacientes en hemodiálisis se encuentran con pérdida calórica proteica moderada severa, tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. Esto nos da la posibilidad de identificar que esta pérdida calórica proteica no solamente nos va a predecir el riesgo de mortalidad, sino también nos va a identificar de manera oportuna cuáles son los pacientes a los cuales yo debo intervenir de manera temprana, identificar para poder corregir las consecuencias a futuro en estos pacientes específicamente. Y esa información que se ha entregado desde el laboratorio. Ahora, un dato no menor, el 3,3% de los pacientes con pérdida calórica proteica leve empezaron a progresar en severidad y vemos cómo del primer semestre al segundo semestre se presentó ese aumento en términos de proporción. Ahora, una vez más, si hacemos la relación de la pérdida del PW, pérdida calórica proteica severa, moderada, severa y la asociación con el índice de resistencia a eritropoyetina mayor a 10, encontramos que habían 90 casos. Y eso significa que el 39,1% del total de pacientes con pérdida calórica proteica moderada y severa presentaba un índice de resistencia a la eritropoyetina mayor a 10. Y cuando nos vamos a los pacientes con PW score moderado a severo y con un índice de resistencia a eritropoyetina mayor a 10, encontrábamos 75 casos. Eso significa que el 31% del total de pacientes con pérdida calórica proteica moderada y severa presentaba un índice de resistencia a la eritropoyetina mayor a 10. Son resultados contundentes, son resultados que si los evaluamos en el tiempo, no solamente me está prediciendo mortalidad, sino que también me da la posibilidad de identificar cuáles son los pacientes a los cuales se está generando una causa de resistencia a la eritropoyetina que yo puedo corregir a tiempo y que de esa manera también puedo corregir la principal consecuencia, que en este caso vendría siendo la anemia. Entonces son datos que yo puedo trabajar de manera oportuna y que puedo resolver desde el laboratorio, que puedo identificar desde el laboratorio, que puedo priorizar desde el laboratorio. Aquí tenemos entonces un resumen de la notificación. Entonces tenemos el score, el puntaje que recibió. En este caso es un paciente que recibió un puntaje de 2. Aquí nos dice, mire, la tasa de mortalidad entre los pacientes con pérdida proteico-calórica moderada es de 3,25 veces mayor a la de los pacientes con un estado nutricional normal o con pérdida calórica proteica leve después de ajustar por edad y sexo. Esta información bastante importante pues tiene dos objetivos: la predicción y pronóstico de pacientes de alto riesgo ante cambios tempranos en el tratamiento y el seguimiento, y el segundo objetivo, poder disminuir morbilidad y mortalidad si los identifico a tiempo, y esto lo estamos haciendo desde el laboratorio. Ahora, tenemos pacientes que progresaron en riesgo. Entonces, de 37 pacientes con sospecha de hiperparatiroidismo secundario severo, 16 continúan presentando valores de PTH mayor a 800 en el segundo semestre. Entonces, aquí tengo la posibilidad de identificar tres objetivos. Ya tengo la predicción y pronóstico de pacientes de alto riesgo, pero también tengo la posibilidad de hacer un manejo personalizado de los pacientes, optimizando los recursos y impactando en calidad de vida y disminuir la morbilidad y mortalidad, porque estamos hablando de pacientes que, además de tener hiperparatiroidismo secundario severo, están en una condición proinflamatoria, son pacientes que no van a corregir sus niveles de hemoglobina a partir de agentes estimulantes de eritropoyetina. Si yo tengo la posibilidad de identificarlos a tiempo, se convierten entonces candidatos a paratiroidectomía, dependiendo obviamente de los criterios clínicos que defina el médico especialista. Aquí tenemos un resumen de cómo actúa nuestro sistema de soporte de decisión clínica en base al algoritmo que construimos desde Synlab Colombia. Miren ustedes toda la caracterización que tenemos de ese paciente. Tenemos la posibilidad de clasificar el tipo de déficit, identificar los valores de ferritina y porcentaje de saturación de transferrina en tiempo real, identificar la escala de pérdida calórica proteica, dependiendo de si es una clasificación leve, moderada, severa, una interpretación de ese score. La recomendación, si el paciente lo necesita de acuerdo a su condición, para ajustar el tratamiento de hierro intravenoso, identificar si el paciente se encuentra en una condición de inflamación a partir del índice neutrófilo linfocito e índice plaqueta linfocito, y finalmente indicadores costo efectivos para evaluar en el tiempo
si hay un ahorro de dosis de agente estimulante de eritropoyetina, porque una vez más, si tú tienes un déficit absoluto, pues lo importante aquí es corregir ese déficit absoluto. Si yo tengo un paciente que tiene una condición de inflamación, pues lo importante aquí es poder corregir esa condición de inflamación y evaluar qué otras características existen en ese paciente y no aumentar dosis de eritropoyetina en el tiempo sin necesidad. ¿Cuáles son los próximos pasos en enfermedad renal crónica? Nosotros hemos evaluado anemia, malnutrición, inflamación, hiperparatiroidismo en una condición de enfermedad renal crónica en estadio 5. Y esto es bastante importante. Pero, ¿qué posibilidades existen de poder evaluar el paciente que se encuentra en el programa de nefroprotección en los primeros estadios? Poder identificar ese paciente con variables o indicadores de gestión del riesgo a partir de riesgo cardiovascular, a partir de hacer una detección temprana en la enfermedad renal crónica para evitar que ese paciente progrese en los diferentes estadios o vaya avanzando. Ese ejercicio también podemos impactar nosotros desde el laboratorio clínico y es una oportunidad enorme y maravillosa que nosotros tenemos. Bueno, pues bien, ya a manera de conclusión, en el ejercicio de hacer medicina de laboratorio, nosotros tenemos el compromiso de desarrollar productos innovadores y servicios de salud, y eso está alineado también con nuestra estrategia comercial. Pero aquí lo más valioso es, tenemos hallazgos oportunos que impactan en la morbilidad y mortalidad del paciente. Tenemos un enfoque adecuado en el tratamiento, en el uso del hierro intravenoso, optimizando en el uso clínico de la eritropoyetina. Y finalmente tenemos el manejo personalizado de los pacientes, optimizando los recursos e impactando en calidad de vida. Yo les agradezco muchísimo por la oportunidad de haber estado con ustedes. Para mí realmente es algo valioso poder compartir nuestra experiencia, nuestro trabajo. Este es solamente un proyecto piloto que hemos ido evaluando y ajustando en el tiempo y que la intención es poder realizarlo a gran escala con el mayor número de unidades renales posibles a nivel Colombia y, ¿por qué no, poder transmitir esta información a los diferentes laboratorios clínicos de cómo podemos nosotros impactar en terapia de reemplazo renal de una manera mucho más contundente? No quedarnos únicamente en el diagnóstico, sino impactar también en el tratamiento, en el control y seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu ponencia y un honor tenerte con nosotros en esta 11ª edición del CIEL. Y tenemos algunas preguntas por parte del público en esta plática. La primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo se previene la deficiencia de hierro en los pacientes con hemodiálisis? Bueno, lo que pasa es que quizás, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por estar acá. Gracias, doctor. Eh, Bueno, lo primero que debemos reconocer nosotros es que el paciente que se encuentra en terapia de reemplazo renal, principalmente el paciente de hemodiálisis, va a tener la necesidad, ¿cierto?, de tener un tratamiento con dosis de eritropoyetina intravenoso que se va ajustando en el tiempo. El problema es cuando el paciente empieza a disminuir las reservas de hierro que él presenta y torna o pasa más bien a presentar un déficit absoluto. La manera en que se puede prevenir es dándole una prioridad al uso del hierro intravenoso. Inclusive hay unos últimos estudios que se han publicado en los últimos años en los que la indicación o la recomendación es tratar el paciente con dosis altas, similares a 400 miligramos, incluso un poco más, semanales para el paciente que está presentando este déficit absoluto de hierro intravenoso. Entonces es una oportunidad que existe para que paliemos un poco ese déficit que puede presentar estos pacientes. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una segunda pregunta, es ¿cómo se realiza el secuestro de hierro en la insuficiencia renal crónica? Bueno, lo que pasa es que el paciente que tiene la clasificación del déficit funcional del hierro, el sistema reticuloendotelial, empieza por ese estado proinflamatorio propio del paciente o inclusive a partir de otras complicaciones o otras infecciones que pueda llegar a presentar. Por ejemplo, un paciente que tiene eh, catéter central, que empieza a haber una siembra
de microorganismos, empieza a generar un estado preinflamatorio, pues acelera ese proceso de secuestro del hierro a partir del sistema reticuloendotelial, y eso, digamos que es de las causas más complicadas de paliar, porque no la corriges a partir del tratamiento con hierro intravenoso, sino que por el contrario, debes corregir la causa que está ayudando a acelerar ese proceso proinflamatorio del paciente. Y ahí es donde quizás es más complejo aún. De pronto la característica, inclusive lo hemos mostrado dentro de la presentación del índice neutrófilo linfocito y el índice plaqueta linfocito, es identificar rápidamente el paciente que está en un estado proinflamatorio, que está haciendo de que ese sistema reticuloendotelial secuestre el hierro y lo vuelva inútil pues para el uso del paciente, pues entonces identificarlo rápidamente y encontrar cuál es la posible causa por la cual él se está viendo inflamado, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la prioridad en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta, tenemos más, pero por un tema de tiempo, hemos cogido tres. ¿Cuál es el marcador de detección temprana de insuficiencia renal crónica en pacientes con diabetes? La relación albuminuria-creatinuria sería el marcador ideal, ¿no? Digamos que es la campaña que se ha venido produciendo a partir del tiempo en la literatura científica, en darle una prioridad a la relación albuminuria-creatinuria para poder identificar a tiempo el paciente que está haciendo un daño endotelial a partir de su enfermedad de diabetes. La relación albuminuria-creatinuria se puede clasificar en tres estadios. Igual, a partir de 30, ya con eso es suficiente para empezar a hacer la sospecha. Si se encuentra en 3 tomas consecutivas durante 3 meses o más, ya es suficiente para considerar de que el paciente deba ingresar a un programa de nefroprotección en seguimiento pues con el especialista nefrólogo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna aportación final a esta plática? Y agradecerte infinitamente por esta conexión y compartir con nosotros un tiempo para hablar de esta patología que es la enfermedad renal crónica, que en México y en el resto del mundo está cobrando cada vez mayor importancia, obviamente por los estilos de vida que tiene la población, y que esta plática que nos diste acerca de el monitoreo y el control del paciente es importantísimo dentro de los sistemas de salud. Por favor, doctor, ¿alguna otra última aportación? No, el único aporte, como tú bien lo decías, darle la importancia que merece la enfermedad renal crónica y a la oportunidad de paliar las dos principales causas, que es la hipertensión y la diabetes. Muchas veces la solución está en nuestras manos, haciendo una detección oportuna, tratando de identificar el paciente, su clasificación de riesgo cardiovascular. Recordemos que la tasa de filtración glomerular cuando está por debajo de 30, inmediatamente lo clasifica en riesgo alto, muy alto. Entonces es una oportunidad para impactar en la vida de ellos. Es el mensaje que quiero dejar. Te agradezco mucho, muchas gracias. A ti, doctor, muchísimas gracias y entusiasmados aquí en SYNLAB México, en Laboratorios Médico Polanco, Laboratorio Ruiz, en Laboratorios Láser. Tenemos un programa bastante fuerte en términos de apoyar a diferentes hospitales, clínicas, laboratorios, médicos, en nefrólogos, en el control del paciente con enfermedad renal crónica. Para cada uno de los pacientes también está disponible en nuestros laboratorios y por favor a todos los asistentes, si necesitan mayor información acerca de estos programas, acerca del protocolo que tenemos para atención a clínicas de hemodiálisis y aquellos hospitales que requieran este tipo de servicios de laboratorio, por favor contáctenos. Nos encantaría poder platicar con ustedes y platicar de estas soluciones que tenemos en Laboratorios SYNLAB, Laboratorios Médico Polanco, Laboratorios Ruiz y Laboratorios Láser para ustedes.